Ella no es ni siquiera militar. Deténganla. El centro de veteranos de guerra tembló cuando la policía militar irrumpió por la puerta. Rifles en alto, botas golpeando, voces gritando. En medio de todo, Riley Vega se mantuvo calmada, hasta que una palabra rompió su silencio: equipo 6. La habitación se congeló. Un tatuaje de mariposa brillaba bajo su manga, y debajo de eso había un número que el gobierno había enterrado. Pensaban que estaba muerta. Se equivocaban. Pensaban que se mantendría en silencio. Se equivocaban de nuevo. No solo estaba entrenada para sobrevivir. Estaba entrenada para desaparecer. Díganos desde donde nos están viendo en los comentarios, y no olviden dar like y suscribirse. El centro comunitario de Riverside, un lugar donde el sol de la mañana solía filtrarse a través de amplias ventanas, iluminando sillas desparejadas dispuestas en un círculo familiar. Era un martes, un día como cualquier otro, destinado a historias compartidas, camaradería tranquila y el reconfortante tintineo de tazas de café. Para Riley Vega, una mecánica con manos perpetuamente manchadas de grasa, era un santuario. Durante 8 meses, había encontrado consuelo allí, siempre reclamando el mismo rincón tranquilo junto a la ventana, siempre llegando exactamente 5 minutos antes, una centinela silenciosa entre aquellos que cargaban heridas invisibles. Hablaba poco, pero cuando su voz cortaba el silencio de la habitación, llevaba un peso que hacía que los demás se inclinaran hacia adelante, anticipando sabiduría. Pero este martes fue diferente. Esta mañana, el santuario se hizo añicos. La puerta explotó hacia adentro con un estruendo ensordecedor, astillando la madera y resonando por el espacio. Nadie se mueva. Una mañana serena en el centro comunitario de Riverside, típicamente llena del reconfortante zumbido de historias compartidas y el suave tintineo de tazas de café, se rompió abruptamente. Sin previo aviso, la policía militar, fuertemente armada y con expresiones sombrías e inflexibles, irrumpió en la habitación. Sus armas desenfundadas y su presencia formidable crearon un contraste crudo y terrorífico con la suave luz desprevenida que se filtraba por las ventanas. El caos estalló de inmediato. La taza de café de Riley Vega, aún irradiando calor de su mano, se resbaló y se rompió en el suelo, un sonido repentino y quebradizo que hizo eco del cambio inmediato y horroroso en la atmósfera antes de que ella pudiera siquiera procesar la intrusión violenta. Manos ásperas e inflexibles la agarraron por los brazos, tirando de ellos dolorosamente hacia atrás con una dureza final. Riley Vega, estás arrestada por usurpación de valor y fraude, ladró una voz, cortando el silencio atónito. Los otros veteranos de guerra presentes, congelados en un estado colectivo de shock e incredulidad, observaron en silencio impotente mientras Riley era arrastrada a la fuerza con esposas. La camaradería fácil, la confianza fundamental que formaba el tejido mismo de su ritual matutino, se desgarró brutalmente en ese instante único y demoledor. Una tensión opresiva permaneció en la habitación, una manta pesada de incredulidad que se asentó sobre el círculo de sillas desparejadas. Travis Ella, un ex sargento del ejército conocido por su cintura expansiva y un comportamiento perpetuamente gruñón, típicamente dominaba estas reuniones con sus narraciones ruidosas. En esta mañana particular, había estado presidiendo, sus historias de despliegues en Afganistán creciendo cada vez más embellecidas, cada una más grandiosa e improbable que la anterior. Riley, como era su costumbre, había escuchado con paciencia tranquila, aunque un sutil endurecimiento en su mandíbula traicionaba su creciente inquietud con cada exageración. Había presenciado suficiente combate genuino para reconocer instintivamente el timbre hueco y metálico de un relato fabricado. Y entonces tomé yo solo esa fortaleza talibán. Solo yo, un rifle y pura determinación, bramó Travis, su voz acostumbrada a mantener a una audiencia. Su pronunciamiento estruendoso fue cortado abruptamente por la interjección quieta y casi susurrada de Riley, entregada con una precisión inesperada y cortante. Eso no es así como funciona, afirmó ella, su voz calmada, pero con un borde innegable de autoridad. No se asalta un complejo solo. Hay protocolos, respaldo, planes de extracción. El combate real no es un videojuego. Sus palabras, simples y factuales, perforaron la fanfarronería de Travis como una hoja afilada.
El rostro de Travis Halla, ya enrojecido por su narrativa autoinflada, se oscureció a un rojo airado y moteado. Su ego frágil, claramente herido por la verdad simple e irrefutable de Raleigh, respondió con veneno condescendiente. «Oh, ¿qué sabrás tú de eso, cariño? Te dedicas a arreglar autos para ganarte la vida». Su tono goteaba desprecio despectivo, intentando reducir sus experiencias a su ocupación civil. La habitación quedó en silencio mortal. Todos los presentes sabían bien que Raleigh trabajaba en el taller de autos de Jamie en el centro. Sus manos estaban perpetuamente manchadas de grasa y aceite, su uniforme práctico de overol pareciendo ocultar poco más allá de lo ordinario. Para Travis, y probablemente para muchos otros que juzgaban puramente por apariencias superficiales, ella era completamente anodina. De marco pequeño, habitualmente callada, con cabello castaño hasta los hombros siempre atado en una cola de caballo práctica, encajaba perfectamente en la caja predefinida que habían creado colectivamente para ella, una mecánica humilde y sin pretensiones, nada más, nada menos. «Lo sé porque estuve allí», afirmó Raleigh, su voz manteniéndose firme a pesar de un leve temblor casi imperceptible que había comenzado en sus manos. Siria, 2019. Nuestra unidad tenía la tarea de infiltrar un complejo de alto valor fuera de Raqqa. La inteligencia sugería que retenían rehenes estadounidenses. Un murmullo de miradas confundidas se extendió por el grupo de veteranos de guerra. Raleigh casi nunca había compartido detalles explícitos sobre su servicio antes, ofreciendo solo referencias vagas y despectivas a despliegues en el extranjero cuando se le presionaba por información. Ahora, sin embargo, hablaba con la precisión clínica y casi desapasionada de alguien relatando un informe de misión formal, su voz desprovista de emoción evidente, como una operadora experimentada transmitiendo hechos críticos. Entramos a las 0300 horas, un equipo de 4 personas. La inteligencia estaba equivocada. Era una trampa. Nos estaban esperando. La escalofriante realización de ese momento años atrás pendía pesada en sus palabras. Su voz se volvió distante, sus ojos enfocándose en algo mucho más allá del techo manchado de agua del centro comunitario. El primer IED destruyó nuestras comunicaciones. El segundo, tocó su clavícula inconscientemente, donde 3 cicatrices paralelas desaparecían bajo su camisa de franela. Eran débiles, apenas notables, pero para Raleigh, gritaban. Travis se la resopló de nuevo, su cinismo desbordándose. Claro. Y supongo que eras de Fuerzas Especiales, Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, tal vez. Vamos, señora. Las mujeres ni siquiera pueden pasar el entrenamiento de la FGNE, mucho menos servir en unidades de combate. Pero Raleigh no se inmutó. Su mirada se encontró con la de él directamente, inquebrantable. De hecho, era de la FGNE, Equipo 6, Operaciones Marítimas Especializadas. Mi nombre en clave era Pantón. La habitación estalló. La mitad de los veteranos de guerra rieron abiertamente, su incredulidad resonando. Otros se movieron incómodos, sintiendo que se había cruzado una línea, o tal vez una verdad demasiado extraña para comprender. Travis Halla, sin embargo, vio su momento. Sacó su teléfono, sus dedos volando por la pantalla con furia intencionada. Esto es todo. Voy a reportar esto. La usurpación de valor es un crimen federal. No voy a sentarme aquí a escuchar a una mecánica van nave faltarle el respeto a guerreros reales. Riley permaneció perfectamente calmada, incluso mientras Travis despotricaba en su teléfono sobre reclamos fraudulentos y civiles irrespetuosos. Su respiración estaba controlada, su postura quieta, casi serena. Otros veteranos de guerra intentaron difundir la situación, murmurando disculpas, tratando de razonar con Travis, pero él estaba más allá. Su ira autojustificada había tomado el control. ¿Quieren saber cómo se ve el combate real? No es heroico. No es glorioso. Es ver a tu compañero desangrarse en tus brazos mientras estás atado con bridas a una silla, escuchándolos gritar tu nombre real una y otra vez hasta que finalmente se quiebran y le dicen al enemigo todo lo que quieren saber. La habitación quedó en silencio mortal.
Incluso Travis Halla, en medio de su diatriba, detuvo su paso, su teléfono aún apretado contra su oreja, escuchando. La voz de Raleigh, aunque quieta, resonaba con una autenticidad escalofriante e innegable. Es pasar 4 meses en una celda demasiado pequeña para ponerse de pie, comiendo arroz y cucarachas mientras intentan quebrarte con todo, desde ahogamiento simulado hasta descargas eléctricas. Es escapar matando a 3 guardias con un pedazo de concreto roto y luego caminar 47 millas a través de territorio hostil con un hombro dislocado y sangrado interno. Su voz nunca vaciló, nunca cambió de inflexión mientras recitaba los detalles desgarradores. Era como si estuviera leyendo una lista de compras, hechos mundanos de una realidad horrorosa. Pero sus manos, apretadas fuertemente juntas, temblaban tan violentamente que se agitaban visiblemente. Es volver a casa a un país que borró cada registro de tu servicio, te dio una nueva identidad y te dijo que olvidaras todo lo que pasó porque era demasiado clasificado para los libros de historia. Ese fue el momento en que la puerta explotó abierta por segunda vez. Solo que esta vez, la policía militar estaba allí por ella. Ahora, mientras el auto de policía se alejaba del centro comunitario, Raleigh captó su reflejo en la ventana. Parecía exactamente lo que se suponía que era, una mecánica de 34 años que vivía tranquilamente en un apartamento estudio sobre el restaurante chino en la calle Quinta. Alguien anodino, alguien olvidable, alguien que definitivamente no era una decorada de la FGNE con más muertes confirmadas que la mayoría de las personas tenían cumpleaños. Pero las 3 cicatrices paralelas a través de su clavícula contaban una historia diferente. Y en algún lugar, en un archivo clasificado que oficialmente no existía, la almirante Celeste Ward estaba a punto de recibir una llamada que cambiaría todo. Porque la verdad, no importa cuán profundamente enterrada, siempre encuentra una manera de salir a la superficie. Y Raleigh Vega era prueba viviente de eso. El detective Julian Cross cerró de golpe el expediente del caso, el sonido resonando por el bullpen vacío a las 2:47 de la mañana. 3 días de interrogatorio, y Raleigh Vega no había flaqueado ni una vez. Cada otro caso de usurpación de valor que había manejado se desmoronaba en horas. Los fraudes siempre se equivocaban en conocimiento militar básico, confundían rangos o no podían explicar por qué no tenían documentación. Pero Raleigh era diferente. Riley era un enigma envuelto en overoles y aceite de motor. Cross se frotó los ojos y abrió el expediente de nuevo, esparciendo el contenido por su escritorio como piezas de un rompecabezas que se negaba a encajar. Por un lado, una mujer que no existía en ninguna base de datos militar, no había registros de servicio, no había papeles de baja, no había beneficios para veteranos, nada. Por el otro lado, alguien que sabía cosas que hacían que su carrera de 20 años en la aplicación de la ley pareciera un trabajo de aficionado. La primera bandera roja había llegado durante la hora 2 del interrogatorio inicial. Cross había intentado el truco estándar, lanzando terminología militar falsa para ver si mordía. Entonces, cuéntame sobre tu experiencia con sándwiches de sopa tácticos en el campo. Raleigh lo había mirado como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Detective, no existe tal cosa como un sándwich de sopa táctico. Eso no es jerga militar. Es algo que sacaste de una mala película. Un sándwich de sopa es slang para algo que está completamente desordenado, pero no le pones, táctico, delante. ¿Estás tratando de probarme, o simplemente no sabes de qué estás hablando? Golpe 1 para el detective. La situación escaló significativamente para la 4ª hora. El detective Julian Cross, cada vez más frustrado por la compostura inquebrantable de Raleigh, decidió intensificar su enfoque. Trajo a la sargento mayor Denali de la estación de reclutamiento local, una profesional militar experimentada cuya amplia experiencia en combate estaba destinada a exponer rápidamente cualquier reclamo fraudulento. Lee, con su mente aguda y analítica y su profundo entendimiento de la vida militar, pasó 30 minutos agotadores interrogando a Raleigh. Sus preguntas fueron implacables, abarcando todo el espectro del conocimiento militar, desde los detalles aparentemente mundanos de los protocolos de entrenamiento básico hasta las complejidades intrincadas de técnicas de combate avanzadas. Lee esperaba encontrar un desliz, una vacilación, una señal clara de engaño.
Sin embargo, Raleigh respondió a cada pregunta con una precisión casual que era inquietantemente perfecta. Sus respuestas fluían sin esfuerzo, imbuidas con el inconfundible timbre de experiencia vivida, de conocimiento ganado a través de la realidad visceral en lugar de estudio teórico. Describe el sonido del fuego de mortero entrante, exigió Lee, su voz aguda, diseñada para elicitar una reacción inmediata e instintiva. Riley no dudó siquiera. Su respuesta fue inmediata, detallada y escalofriantemente precisa. Depende de la distancia y la trayectoria, replicó, su voz nivelada. Un impacto cercano suena como un tren de carga mezclado con trueno, un retumbo profundo que sacude la tierra y vibra a través de tus huesos. Los distantes silban primero, un silbido agudo, casi musical que corta el aire antes del estruendo. Pero los realmente peligrosos, los que van a caer justo encima de ti, los que no puedes escapar, no silban en absoluto. Simplemente llegan. El rostro experimentado de Lee, acostumbrado a las realidades sombrías de la guerra, palideció. La descripción detallada y visceral, entregada con tal precisión desapegada, era algo que solo alguien que lo había experimentado verdaderamente podía articular. Sacó a Cross a un lado después, su voz apenas un susurro, teñida con un temblor de profunda inquietud. Julian, he estado en el ejército por 18 años, confió Lee, sus ojos abiertos con una realización perturbadora y creciente. He servido 3 tours en Afganistán. Esa mujer acaba de describir el fuego entrante mejor que la mayoría de mis veteranos de combate, mejor que hombres que lo enfrentaron de primera mano. Hay algo fundamentalmente mal aquí. O es el fraude más dedicado y brillante que he encontrado en toda mi carrera, tan convincente que es terrorífico, o... Cross presionó, su propia aprensión creciendo. ¿O qué, Dana? ¿O está diciendo la verdad? Y si ese es el caso, entonces hay algo muy mal con todo este panorama. Algo más allá de nuestra comprensión. Para el día 2, el escepticismo inicial de Cross se había erosionado, reemplazado por una sensación creciente de inquietud que comenzó a costarle el sueño. El conocimiento de Raleigh no era solo preciso en un sentido general. Era específico de maneras que sugerían fuertemente información clasificada. Hablaba con una familiaridad alarmante de sistemas de armas que no se suponía que existieran fuera de programas de alto secreto, describía tácticas que no se podían encontrar en ningún manual militar público, y referenciaba operaciones que no tenían registro público oficial alguno. Cada detalle que soltaba casualmente era una pieza de un rompecabezas que no encajaba en ningún marco conocido. Cuéntame sobre tu entrenamiento, presionó Cross durante una sesión particularmente intensa, esperando encontrar una costura en su narrativa, un punto donde pudiera flaquear o contradecirse. Raleigh pausó, su mirada sosteniendo la de él. ¿Qué parte? Contraatacó, la pregunta en sí un testimonio de la mera amplitud de su supuesta experiencia. Hablamos de demolición subacuática básica, el crisol intenso físico y mental que empuja a los reclutas a sus límites absolutos. O de puntería avanzada, la precisión requerida para colocar una bala exactamente donde debe ir bajo presión. Tal vez supervivencia, evasión, resistencia y escape, seré, el programa brutal diseñado para preparar operativos para captura e interrogatorio. O, su voz bajó, un cambio sutil en el tono, ¿estás preguntando por los programas especializados que no tienen nombres? La última frase pendió en el aire, fría y pesada. Cross repitió, su voz apenas por encima de un susurro, atraído por el misterio velado. Riley sostuvo su mirada por un momento largo e inquietante, su expresión ilegible. Detective, dijo, su voz ahora plana, desprovista de emoción, si te contara sobre esos programas, la verdadera naturaleza de lo que implicaban, pensarías que estoy completamente loca, delirante, más allá de la ayuda, o tendrías que matarme para proteger la seguridad nacional. Ninguna opción, debes admitir, parece particularmente atractiva para mí en este momento. Sus palabras eran una confirmación escalofriante de que el agujero del conejo iba mucho más profundo de lo que él podía imaginar. El avance, si se podía llamar así, había llegado cuando Cross trajo a la doctora Tessa Monroe, una psiquiatra especializada en casos de TED. Monroe se suponía que evaluara el estado mental de Raleigh, determinara si era delirante o simplemente mentía.
En cambio, emergió de la sesión pareciendo haber visto un fantasma. Julian, necesitamos hablar en privado. En el pasillo, Monroe agarró su brazo con dedos temblorosos. Esa mujer ha pasado por un trauma que rompería a la mayoría de las personas. La manera en que describe su cautiverio, los detalles específicos sobre técnicas de tortura, los marcadores psicológicos, esto no es algo que se pueda fingir o investigar. Es experiencia vivida, pero no hay registro de su servicio. Entonces tal vez los registros estén equivocados, o tal vez no existan por una razón. Esa noche, Cross había hecho algo que nunca había hecho antes en 20 años de trabajo policial. Había comenzado a hacer llamadas no oficiales a contactos en agencias federales, haciendo preguntas vagas sobre unidades militares clasificadas y operaciones negras. La mayoría le había colgado. Algunos le habían dicho que lo dejara y olvidara que había preguntado. Un exagente del FBI llamado Mark Storm, ahora trabajando para alguna agencia gubernamental sin nombre, había escuchado sus preguntas en completo silencio antes de decir, Detective Cross, estás a punto de meterte en aguas que están muy por encima de tu cabeza. Mi consejo, procesa el papeleo, archiva el caso y olvida que esta mujer existe. Pero Cross no podía olvidar, porque en el día 3, Raleigh había hecho algo que cambió todo. Él había estado presionándola sobre su supuesto escape del cautiverio, exigiendo detalles que pudieran verificarse. Riley había sido paciente, casi gentil en sus respuestas, como si estuviera hablando con un niño que no podía entender conceptos básicos. ¿Quieres prueba, detective? ¿Algo concreto? Había arremangado su manga izquierda, revelando un antebrazo cubierto de lo que parecían cicatrices aleatorias. Estas no son aleatorias. Son un mapa. Cross se había inclinado hacia adelante a pesar de sí mismo. Coordenadas de latitud y longitud talladas en mi brazo con un pedazo de vidrio roto durante mi tercer mes en cautiverio. La ubicación del complejo donde me retuvieron. Las coordenadas de la fosa común donde enterraron a los otros prisioneros. La ubicación GPS del escondite de armas que planeaban usar para su próximo ataque. Trazó las cicatrices con su dedo, y Cross se dio cuenta de que no eran aleatorias en absoluto. Eran números, tallados lo suficientemente profundo para ser permanentes, lo suficientemente precisos para ser funcionales. Memoricé todo, detective, cada rostro, cada voz, cada detalle de ese complejo, porque sabía que algún día alguien necesitaría esa información. La pregunta es, ¿eres lo suficientemente valiente para verificarla? Cross miró esas cicatrices por un minuto completo, su mente acelerada. Si Raleigh mentía, era el fraude más dedicado en la historia. Si decía la verdad, entonces alguien muy poderoso había ido a longitudes extraordinarias para borrar su existencia, y ese alguien estaba a punto de descubrir que su mentira cuidadosamente construida se estaba desmoronando en una estación de policía de un pequeño pueblo. Una pregunta a la vez, Cross alcanzó su teléfono. Era hora de hacer una llamada que o terminaría su carrera o cambiaría todo lo que pensaba saber sobre la guerra contra el terror. El número que marcó pertenecía al almirante Celeste Ward y estaba a punto de sonar en una instalación segura que oficialmente no existía. La almirante Celeste Ward no había puesto un pie en una estación de policía civil en 15 años. Este era un entorno de reportes de robos menores, disputas domésticas y violaciones de tráfico, un contraste marcado con el mundo de alto riesgo de inteligencia global y operaciones clasificadas que navegaba diariamente. Pero la llamada encriptada de Ensis había destrozado su mañana de martes como un martillo a través de vidrio, tirándola violentamente de la contemplación tranquila de movimientos geopolíticos de ajedrez de vuelta a un pasado profundamente enterrado. Había estado revisando informes de presupuesto altamente sensibles en su oficina del Pentágono, el tipo de documentos que podían cambiar el equilibrio de poder en un escenario mundial, cuando el agente Martínez, sin relación, solo una ironía cruel cósmica, había entregado la noticia que hizo que su sangre se convirtiera en agua helada, enfriándola hasta los huesos. Señora, tenemos una situación. Una mujer llamada Raleigh Vega ha sido arrestada por usurpación de valor. Afirma ser ex Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, Equipo 6. El detective local está haciendo preguntas sobre operaciones clasificadas. Las palabras golpearon a Ward con la fuerza de un golpe físico.
Su taza de café, aún tibia con el brebaje oscuro que había estado sorbiendo, se resbaló de sus dedos temblorosos. El líquido negro se extendió por los documentos ya clasificados como sangre derramada, un presagio escalofriante en el papel blanco prístino. ¿Qué dijiste que era el nombre? La voz de Ward era apenas un susurro, un contraste marcado con su tono usual de mando. Sabía ese nombre, lo sabía en sus huesos, en los recovecos más profundos de su memoria cargada de culpa. Raleigh Vega, señora, de 34 años, actualmente empleada como mecánica en Riverside, Pennsylvania. Creo que Ward no necesitaba oír el resto. La ubicación, la edad, el supuesto servicio, todo encajó en su lugar con una claridad horrorosa e inevitable. Estaré allí en 2 horas. Su voz, sin embargo, llevaba el acero inconfundible que había definido su carrera. No había espacio para discusión, no había tiempo para protocolos. Esto estaba más allá del ámbito de cualquier procedimiento estándar. El viaje desde Washington hasta el pequeño pueblo de Pennsylvania fue un borrón, pero agonizantemente lento. Cada marcador de milla era un tic del reloj. Cada paisaje que pasaba era una distracción fugaz de la tormenta que se gestaba dentro de ella. Le dio tiempo a Ward para pensar, y pensar era precisamente lo último que quería hacer. Raleigh Vega. El nombre pertenecía a un fantasma, un espectro que había perseguido sus horas de vigilia y atormentado su sueño por 5 años agonizantes. Una mujer que se suponía que estaba muerta, enterrada no solo en la tierra, sino en un archivo clasificado tan profundo, tan compartimentalizado, que incluso Ward, con sus amplias autorizaciones, necesitaba autorización especial para acceder a él. Los fantasmas, sabía, tenían una manera de volver para perseguirte, especialmente cuando habías sido tú, aunque inadvertidamente, quien los había matado. La ironía era asfixiante. Ella, la almirante Celeste Ward, había sido la arquitecta de la mentira que había enterrado a Raleigh Vega. Ahora caminaba por el departamento de policía de Riverside, una bastión de aplicación de la ley local, como si lo poseyera. Sus azules de vestido, inmaculadamente planchados y adornados con una constelación de cintas y condecoraciones, comandaban respeto instantáneo e incuestionable de cada oficial uniformado que pasaba. El peso de su rango, la autoridad pura que exudaba, era una fuerza en sí misma. Las cintas en su pecho contaban una historia de 3 décadas inmersas en inteligencia naval, una carrera pasada orquestando operaciones que habían moldeado el mundo moderno de maneras que el público podría nunca, saber verdaderamente. Hablaban de misiones clandestinas, infiltraciones audaces y victorias estratégicas. Pero ninguna de esas cintas incontables, ninguna de esas condecoraciones ganadas con esfuerzo, representaba verdaderamente su mayor éxito, o, más precisamente, su fracaso más devastador. El que roía su alma en silencio, persistentemente. El detective Julian Cross la interceptó en el escritorio frontal. Era un hombre de aspecto cansado, sus ojos inteligentes pero fatigados, sombreados por demasiadas noches tardías y demasiados casos sin resolver. Su mandíbula tenía el tipo de rigidez obstinada que significaba problemas para cualquiera que intentara empujarlo. Vio al almirante, sintió el cambio inmediato en la atmósfera de la habitación e instintivamente supo que esto estaba mucho más allá de cualquier cosa que hubiera manejado. Almirante Ward, soy el detective Cross. Tengo que decir que no esperaba. Ward lo cortó, su mirada penetrante, inquebrantable. Era una mirada que había intimidado a diplomáticos extranjeros experimentados, hecho sudar a líderes terroristas endurecidos y llevado a adversarios más inflexibles a sus rodillas. Estás a punto de meterte en aguas tan profundas que no aparecen en ningún mapa. ¿Dónde está ella? Su pregunta no era una solicitud, sino una orden entregada con una calma helada que no admitía argumentos. Cross, un veterano de 2 décadas en la aplicación de la ley, se encontró inusualmente desconcertado, reducido a un mero peón en un juego que no entendía. Rápidamente la llevó a través de un laberinto de pasillos estériles de color crema, su voz un torrente rápido de explicaciones sobre procedimientos de evidencia, límites jurisdiccionales y el protocolo adecuado para casos de usurpación de valor. Divagó, intentando establecer algún semblance de orden en una situación que claramente se estaba saliendo de control. Ward lo dejó hablar, su expresión ilegible,
mientras su mente corría, procesando un sinfín de posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. ¿Cómo había sobrevivido Raleigh? El último informe de inteligencia de Siria había sido definitivo, inequívoco. Todos los miembros de la Unidad 77, el equipo élite, de alto secreto, completamente femenino de la FGNE, fueron declarados muertos en acción, KIA. Sus cuerpos, o lo que quedaba de ellos, supuestamente habían sido recuperados, identificados y enterrados con honores militares completos en el Cementerio Nacional de Arlington. Ward había asistido personalmente a cada funeral, un desfile solemne y agonizante de duelo. Había entregado las banderas dobladas, crujientes y pesadas con sacrificio, a sus familias. Había mirado a los ojos crudos y llenos de lágrimas de la madre de Raleigh, una mujer rota por la pérdida, y mentido. Había mentido con la facilidad practicada de alguien que había pasado toda su carrera protegiendo secretos nacionales, salvaguardando el oscuro vientre de operaciones clandestinas. Cada mentira había sabido a ceniza en su boca, cada familia doliente un testamento de su engaño calculado. Pero si Raleigh estaba viva, si de alguna manera, contra todas las probabilidades, había escapado de lo inescapable, entonces todo el edificio de esa mentira meticulosamente construida, ese secreto cuidadosamente enterrado, estaba a punto de derrumbarse. Ha estado aquí 3 días, decía Cross, su voz recuperando algo de compostura profesional mientras relataba los hechos básicos del interrogatorio. No se quiebra, no cambia su historia. Afirma que era parte de alguna unidad clasificada. Dice que sus registros fueron borrados. Nunca he visto nada igual, almirante. O es el fraude más dedicado en la historia, o, pausó, buscando las palabras correctas para una conclusión lógica a lo imposible. O está diciendo la verdad, terminó Ward en voz baja, su voz un susurro bajo y escalofriante que llevaba un peso profundo de realización creciente. Se detuvieron fuera de la sala de interrogatorios 3. Las luces fluorescentes zumbaban con una indiferencia desapegada, proyectando sombras largas y crudas. A través del vidrio unidireccional, Ward podía verla, una mujer pequeña sentada perfectamente quieta en una mesa de metal fría. Riley parecía mayor que la última vez que Ward la había visto 5 años atrás, desgastada, sí, quizás por años de vivir una mentira, por la vigilancia constante de una identidad asumida. Pero debajo de los cambios superficiales, su postura era inconfundible. Incluso en ropa civil, incluso después de todo este tiempo, se sentaba con la disciplina rígida de un soldado, la quietud inquebrantable de alguien de la FGNE. Cada línea de su cuerpo hablaba de entrenamiento, de resiliencia, de un espíritu guerrero profundamente arraigado que ninguna cantidad de normalidad forzada podía extinguir. Ward sintió el peso aplastante de 5 años caer sobre sus hombros, 5 años de creer que había enviado a 12 de las mejores y más prometedoras guerreras de la Armada a sus muertes. 5 años de cargar la culpa solitaria e insoportable de la Operación Nightfall, la misión que se suponía que sería el golpe decisivo, el corte quirúrgico final que acabaría con la guerra contra el terror, y en cambio había terminado en catástrofe absoluta, una mancha negra en su conciencia. Los ecos de ese fracaso, una vez un dolor sordo, ahora resonaban como un trueno en su mente. Necesito verla a solas, afirmó Ward, su voz firme, sin dejar espacio para argumentos. Cross, aunque intimidado, aún tenía sus protocolos. Señora, esta es una investigación activa. No puedo simplemente, comenzó a protestar, un destello de su deber profesional afirmándose. Ward se volvió para enfrentarlo completamente, y Cross vio algo en sus ojos que lo hizo retroceder, retrocediendo involuntariamente. Era una profundidad de resolución, una intensidad fría y dura que hablaba de batallas libradas y secretos guardados, de un mundo lejos del libro de reglas procedimentales por el que vivía. Era la mirada de alguien que había visto el abismo y se había alejado, marcada pero inquebrantable. Detective, la voz de Ward era baja, teñida con una autoridad que trascendía el rango, alcanzando directamente al núcleo de su comprensión. Lo que estoy a punto de decirte está clasificado en los niveles más altos, tan alto que oficialmente no existe. Esa mujer allí no es solo una veterana de guerra o un fraude o una mecánica. Es un arma, una pieza viviente y respirante de hardware militar diseñada para hacer cosas que te darían pesadillas, cosas que harían que el pelo en la nuca se te erizara.
Se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro casi, compelándolo a escuchar. Y si es realmente quien creo que es, si mis peores miedos se confirman, entonces no solo tenemos un caso de usurpación de valor en nuestras manos. Tenemos un problema que va mucho más allá, un problema que podría desentrañar años de operaciones encubiertas, comprometer innumerables activos y sacudir los cimientos mismos de la seguridad nacional. Cross tragó con dificultad, su garganta repentinamente seca. Había visto muchos escenarios sombríos en su carrera, pero esto era diferente. Esto estaba más allá de su comprensión, más allá del alcance de su entrenamiento. ¿Qué tipo de problema?, logró preguntar, su voz ronca. La mirada de Ward se intensificó, un destello de determinación sombría en sus ojos. El tipo que podría iniciar una guerra no con un enemigo conocido, sino con fuerzas invisibles, con verdades enterradas, con el tejido mismo del mundo que pensaban conocer. Sabía, con certeza escalofriante, que la puerta a la sala de interrogatorios 3 estaba a punto de abrirse a un pasado que demandaba un ajuste de cuentas, una verdad que amenazaba con consumirlos a todos. La almirante Celeste Ward entró en la sala de interrogatorio sola, la puerta pesada cerrándose detrás de ella con un sonido definitivo y escalofriante que parecía sellarlos del resto del mundo. El zumbido mundano de la estación de policía, el murmullo distante de voces, todo se desvaneció en un silencio eerie. Su corazón latía contra sus costillas, un tamborileo frenético y desesperado contra el silencio repentino que ahora los envolvía. Riley levantó la vista desde su asiento al otro lado de la mesa de metal fría, su mirada encontrando la de la almirante, y por un momento, el tiempo se detuvo. Las luces fluorescentes estériles de la habitación se difuminaron, los contornos duros del mobiliario se suavizaron, y la progresión lineal de los años se disolvió en un instante único y profundo. Ward no estaba mirando a una mecánica de 34 años acusada de fraude. Estaba de vuelta, de manera abrupta y vívida, en la sala de informes cruda y expectante en el Comando de Guerra Naval Especial. Vio, con claridad cristalina, los rostros de 12 mujeres jóvenes, feroces y resueltas, que se habían voluntariado para la misión más peligrosa en la historia de la FGNE. Sus ojos, una vez vibrantes con determinación juvenil y un sentido inquebrantable de propósito, ahora fantasmagóricos ante su ojo mental, un tableau doloroso de lo que se había perdido. Almirante Ward, la voz de Raleigh, un sonido crudo y frágil, escapó de sus labios, quebrándose como la de un adolescente, toda su compostura cuidadosamente mantenida desmoronándose en un instante. La máscara estoica que había usado por años, por 5 años de una vida fabricada, por 3 días agotadores bajo interrogatorio implacable, se hizo añicos en 1000 pedazos. La superviviente endurecida, la mecánica impasible, era repentinamente una joven vulnerable lidiando con una realidad imposible que amenazaba con consumirla. Pero me dijeron que estabas muerta. Toda la unidad, dijeron que todos eran Kia. Su voz temblaba, gruesa con incredulidad y un duelo que había sido encerrado en los rincones más oscuros de su alma por media década. Las palabras eran una súplica desesperada por comprensión, un hilo frágil conectándola a un pasado que pensaba irrevocablemente perdido. Ward se sentó lentamente, deliberadamente, la silla raspando faintly en el piso de baldosas, el sonido áspero en el silencio. Su mirada nunca dejó el rostro de Raleigh, un estudio silencioso e intenso de la mujer frente a ella. Riley parecía una civil, sí, innegablemente. Sus ropas eran anodinas, los overoles genéricos ocultando cualquier indicio de un físico militar. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo simple y práctica. Parecía, en todo sentido ordinario, como alguien que nunca había sostenido un arma, nunca había tomado una vida, nunca había navegado las complejidades brutales de la guerra clandestina. Pero Ward sabía mejor. Sabía, con certeza escalofriante, lo que yacía debajo del uniforme de mecánica, debajo de la vida ordinaria cuidadosamente construida, debajo de la fachada de anonimato olvidable. Sabía del acero forjado en los fuegos del infierno, del espíritu inquebrantable que había desafiado toda expectativa, todo intento de quebrarlo. «Muéstrame tu omóplato izquierdo», dijo Ward en voz baja, su voz un comando bajo, pero teñido con una corriente innegable de urgencia que trascendía los protocolos usuales de un interrogatorio. Era una prueba, una confirmación y una apertura.
Raleigh dudó, sus ojos desviándose instintivamente al espejo unidireccional, un reconocimiento silencioso de la presencia invisible al otro lado. Años de entrenamiento, de adoctrinamiento en el mundo de cobertura profunda, le gritaban que mantuviera su disfraz, que protegiera la ilusión frágil que había construido. Había pasado 5 años escondiéndose, años perfeccionando el arte de mezclarse, de ser invisible, de convertirse en alguien completamente anodino. Esta solicitud, tan específica, tan personal, amenazaba con derribar toda barrera que había erigido Pan Stacking Lee a su alrededor. El mero pensamiento enviaba un temblor a través de ella. Almirante, hay gente mirando. Su voz era un susurro tenso, una súplica, no por ella misma, sino por los remanentes de la vida que se suponía que estaba viviendo, por la ilusión frágil a la que se aferraba desesperadamente. Muéstrame. La voz de Ward era firme, resuelta, cortando la resistencia de Raleigh con el filo agudo de autoridad innegable. No había espacio para vacilación, no había tiempo para debate. Este era un momento de verdad absoluta para ambas, una convergencia de pasado y presente que no podía negarse. Lentamente, con reticencia, como si realizara un ritual de inmensa significancia, Raleigh se volvió, su espalda mayormente hacia Ward, y con un movimiento deliberado, levantó su camisa. La tela subió, exponiendo la piel pálida de su omóplato izquierdo. Allí, anidado justo debajo de la curva del hueso, visible solo si uno sabía precisamente dónde mirar, estaba un tatuaje colorido de mariposa. Era vibrante, casi caprichoso, un salpicón de arte civil contra el telón de fondo de su vida oculta. Claramente, era una adición posterior, un intento deliberado de cubrir algo, de reclamar una pieza de sí misma, de pintar sobre un pasado demasiado peligroso para revelar. Pero debajo de sus alas pintadas, una marca más oscura y significativa emergía, desvaída pero inconfundible, un pequeño ancla negra, robusta y resuelta, con un tridente, el símbolo icónico e inconfundible de la FGNE. Era una marca de pertenencia, de una hermandad élite, o en este caso, una hermandad oculta. Pero era el número grabado debajo el que hizo que la respiración de Ward se detuviera, una inhalación aguda de aire que resonó en la habitación silenciosa, sonando imposiblemente fuerte a sus propios oídos. 77. El número era casi imperceptible a primera vista, una escarificación sutil, un tatuaje tan finamente renderizado que parecía fusionarse con la textura misma de su piel. Esta era la unidad que oficialmente nunca existió, el programa que había sido enterrado tan profundo dentro del laberinto burocrático del Pentágono, sellado detrás de capas de seguridad compartimentalizada, que incluso mencionar su designación, incluso insinuar su existencia, era un acto de traición punible con las penalidades más severas, con vidas detrás de barrotes en sitios negros. Era una unidad fantasma, su mera existencia borrada de todos los registros públicos y la mayoría de los clasificados. Y sin embargo, aquí estaba, innegable, entintado en la piel viviente y respirante de la mujer frente a ella, un testamento de una verdad que se negaba a permanecer enterrada. Jesucristo, susurró Ward, las palabras escapando de sus labios involuntariamente, una expresión cruda de shock profundo e innegable, abrumador alivio. Su fachada cuidadosamente construida de control, afilada por décadas de trabajo de inteligencia de alto riesgo, vaciló, los años de estoicismo momentáneamente agrietándose bajo el peso de esta confirmación imposible. ¿Realmente estás viva? Raleigh se volvió de nuevo, su rostro surcado de lágrimas que ahora fluían libremente, sin invitación, lavando las capas de indiferencia cuidadosamente construida que había usado por tanto tiempo. 5 años de trauma suprimido, de duelo aislado, de vivir una vida fabricada, de soportar el silencio de una nación que la había olvidado, volvieron inundando con la simple y devastadora confirmación del almirante. La represa se había roto. He estado tratando de decírselo por 3 días, dijo Raleigh, su voz ahogada con emoción, una súplica desesperada y cruda por comprensión en cada palabra. He estado tratando de decirle a alguien por 5 años, pero nadie me cree porque ya no existo, ¿verdad? Tú te aseguraste de eso. Las palabras finales eran una acusación, directa e inquebrantable, cortando directamente al corazón de la culpa de Ward. La acusación golpeó a Ward como un golpe físico, un puñetazo al estómago que momentáneamente le robó el aliento, dejándola sin viento y tambaleante.
Porque Raleigh tenía razón. Ward había sido la que autorizó el encubrimiento, la que firmó la decisión de que la verdad sobre la operación Nightfall, sobre la Unidad 77, era considerada demasiado peligrosa, demasiado desestabilizadora, demasiado volátil políticamente para ver la luz del día. Había, en esencia, borrado a 12 mujeres excepcionales de la historia, no solo de los fríos libros de registros, sino de la memoria misma de una nación a la que habían servido con dedicación inquebrantable. Lo había hecho para proteger un secreto que genuinamente creía que podía derrocar gobiernos, desestabilizar alianzas internacionales frágiles y comprometer toda una infraestructura de inteligencia, potencialmente costando innumerables vidas más. Lo había hecho por lo que creía, con cada fibra de su ser, que era el bien mayor, por la seguridad nacional, por la protección silenciosa de la patria. Pero ver a Raleigh, oír el dolor crudo, las profundidades de traición en su voz, hacía que el cálculo frío y clínico de esas decisiones de bien mayor se sintiera enfermizamente, catastróficamente equivocado. El costo había sido inconmensurable. Raleigh, tienes que entender, la voz de Ward era tensa, un intento desesperado y casi patético de explicar lo inexplicable, de justificar lo injustificable, de encontrar algún jirón de absolución por lo imperdonable. ¿Entender qué? La voz de Raleigh estaba subiendo ahora, 5 años de rabia suprimida, de sufrimiento solitario, finalmente rompiéndose libre, cruda e indomable, un torrente de furia justificada. No era una pregunta buscando una respuesta, sino un grito primal de injusticia profunda. ¿Qué me dejaste morir? ¿Qué le dijiste a mi madre que estaba muerta mientras me torturaban en una prisión siria, soportando horrores indecibles? ¿Qué me diste una identidad falsa y una vida falsa, forzándome a abandonar todo lo que era, todo en lo que creía, y me dijiste que olvidara todo lo que había sacrificado por este país? Cada pregunta era un golpe de martillo, golpeando con precisión quirúrgica al núcleo de la culpa de Ward, a cada decisión calculada que había tomado. La agonía en la voz de Raleigh era palpable, un testamento del costo incalculable e irrecuperable de su secreto. Ward sintió las paredes invisibles de la habitación estéril cerrándose, el aire volviéndose espeso, asfixiándola. A través del vidrio unidireccional, podía ver claramente al Detective Cross observando intensamente, su silueta aguda contra la luz del pasillo. Probablemente estaba grabando cada palabra, cada acusación condenatoria, cada confesión cruda y desesperada. Esta conversación, que había sido meticulosamente planeada como control de daños, una limpieza tranquila de una situación creciente que amenazaba con exponer uno de los secretos más oscuros y cuidadosamente guardados del ejército, se estaba saliendo violentamente de control. Ya no era una discusión táctica. Se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo, mucho más personal. Era un ajuste de cuentas, un conteo largamente trazado que había estado en proceso por 5 años, un momento de profunda consecuencia moral. La misión fue comprometida, dijo Ward con cuidado, intentando recuperar algún semblance de control, de dirigir la conversación de vuelta a los hechos fríos y duros, a las necesidades estratégicas que supuestamente habían impulsado sus decisiones. Se aferraba a la lógica, al razonamiento frío que la había guiado a través de innumerables elecciones difíciles. Teníamos inteligencia que sugería que la misión era una trampa, interrumpió Raleigh, su voz ganando fuerza, cortando la defensa de Ward como una hoja, aguda y precisa. Caminamos hacia una emboscada porque alguien en tu cadena de mando nos vendió. Y en lugar de investigar, en lugar de descubrir quién nos traicionó, decidiste que era más fácil fingir que nunca existimos. Sus palabras eran una verdad brutal, despojada de todo eufemismo. La verdad pendía en el aire entre ellas como un arma cargada, cada palabra una bala dirigida directamente a la conciencia de Ward. Ward había sospechado tanto, por supuesto. Había pasado innumerables noches sin dormir, perseguida por el pensamiento escalofriante, preguntándose cómo el enemigo había sabido exactamente cuándo y dónde golpearía la Unidad 77, cómo su inteligencia había sido tan precisa, tan devastadoramente exacta. Los susurros de un agente doble, de un compromiso profundo dentro de sus propias filas, siempre habían lingered en los bordes de su conciencia, un zumbido persistente y escalofriante. Pero investigar tal traición habría significado admitir que la unidad existía, habría significado audiencias congresionales, un frenesí mediático devastador,
Y el final catastrófico e irreversible de programas que genuinamente creía vitales para mantener a América segura en un mundo rápidamente evolucionante y peligroso. Habría significado un escándalo tan profundo que haría palidecer fallos de inteligencia previos, amenazando el núcleo mismo de su aparato de seguridad nacional. Hubo consideraciones más grandes, dijo Ward débilmente, su voz delgada, hueca, las palabras habiendo a ceniza en su boca. La frase, una vez una justificación poderosa e inatacable para sacrificios inimaginables, ahora sonaba como una excusa endeble y desesperada, incluso para sus propios oídos. ¿Más grandes que las vidas de 12 mujeres que confiaron en ti? La pregunta de Raleigh, quieta pero devastadora, desgarró las defensas cuidadosamente construidas de Ward, destrozándolas completamente. No era un grito, sino un susurro que llevaba el peso insoportable de traición profunda, de confianza rota. Ward cerró los ojos, el dolor de esa pregunta retorciéndose en su estómago, un dolor físico que la llevó al borde de las lágrimas. Cuando los abrió, Raleigh la estaba mirando con el tipo de furia fría e inquebrantable que Ward había visto solo en los ojos de combatientes enemigos endurecidos, la mirada de alguien que no tenía nada más que perder, cuyo mundo había sido irrevocablemente destrozado, y que ahora solo buscaba respuestas y quizás una retribución brutal e inquebrantable. El aire en la habitación crepitaba con una tensión silenciosa. ¿Quieres saber qué pasó realmente en Siria, almirante? ¿Quieres saber qué costaron tus consideraciones más grandes? La voz de Raleigh era baja, amenazante, una amenaza helada que prometía un diluvio de verdades dolorosas. Ward asintió, aunque cada instinto, cada fibra de su ser, le gritaba que detuviera esta conversación antes de que fuera más lejos, antes de que la caja de Pandora de secretos se abriera completamente, irrevocablemente. Esto estaba más allá del ámbito de un simple interrogatorio. Esto era sobre los profundos compromisos morales hechos en nombre de la seguridad nacional, sobre las almas sacrificadas en el altar de la estrategia geopolítica. Raleigh se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro que de alguna manera llevaba más amenaza cruda, más poder escalofriante que cualquier grito. Entonces abróchate el cinturón, dijo, sus ojos fijos en los de Ward, sosteniéndola cautiva en su mirada intensa. Porque estás a punto de aprender por qué algunos secretos son demasiado peligrosos para guardar, y por qué enterrar la verdad nunca la hace desaparecer verdaderamente. Ward sintió un escalofrío frío recorrer su espina dorsal, una sensación profunda de presagio asentándose profundo en sus huesos. Raleigh ya no estaba hablando solo de su propio dolor, de su propio sufrimiento insoportable. Estaba hablando de algo mucho más grande, algo que amenazaba con exponer una podredumbre profunda y festering en el núcleo mismo de sus operaciones negras, en el corazón de la comunidad de inteligencia. Esto ya no era solo sobre Raleigh Vega. Esto era sobre la Unidad 77. Esto era sobre todo el programa y el abismo ético en el que había descendido. Y entonces Raleigh entregó el golpe final y devastador, la revelación que desentrañaría todo lo que Ward había creído verdadero, todo lo que había aferrado como justificación. Nos dijeron a todas lo mismo, almirante, dijo Raleigh, su voz ahora un gruñido bajo y gutural de angustia, vibrando con dolor indecible. A cada una de nosotras, que éramos la única superviviente, que el resto de la unidad se había ido, muerta. Lo creímos. Por 5 años, cargamos con eso solas, la culpa, el duelo, el peso absoluto y aplastante de pensar que éramos la última que quedaba, que todos los demás habían perecido por algún fallo invisible. Ward la miró fijamente, su mente tambaleante, luchando por procesar la enormidad de las palabras de Raleigh. Las implicaciones eran staggering, horrorosas más allá de la medida. No solo Raleigh, sino todas ellas, vivas, viviendo una mentira, creyendo ser la única superviviente de una masacre, cada una cargando la carga insoportable de pérdida singular. El peso de esta revelación era monumental, aplastante, amenazando con astillar su ser mismo. Cambiaba todo. El encubrimiento no era solo sobre borrar una unidad de los registros. Era sobre aislar sistemáticamente a cada miembro, condenándolas a un purgatorio solitario de duelo e identidades falsas, asegurando que su trauma se agravara por una soledad profunda e interminable. La visión de Ward se nubló por un momento, la habitación estéril girando enfermantemente a su alrededor.
La mentira calculada, la consideración más grande, la necesidad estratégica a la que se había adherido tan rígidamente, no solo había borrado su servicio sino que había agravado su trauma más allá de la imaginación, asegurando que sufrieran en aislamiento, creyendo que habían perdido todo y a todos con quienes habían luchado. El costo, se dio cuenta con un vuelco enfermizo, era mucho, mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Los fantasmas, resultó, no solo la perseguían a ella. Se perseguían unos a otros, atrapados en un infierno separado y solitario, desconocidos entre sí, cada uno creyendo que caminaba por un mundo de sombra solo. Esto era una traición en una escala inimaginable, no solo de su servicio, sino de su humanidad misma. La almirante Ward ordenó que la habitación se despejara con una sola palabra aguda: fuera. Su voz, aunque baja, llevaba la autoridad innegable de 3 décadas pasadas en los echelones más altos de la inteligencia naval. Era un comando que no admitía argumentos, una fuerza de voluntad que instintivamente compelía obediencia. El detective Julian Cross, tomado por sorpresa por la mera intensidad de su presencia, se encontró tropezando hacia atrás, ya en el pasillo antes de que su mente consciente hubiera registrado siquiera la decisión de moverse. Observó a través del vidrio unidireccional mientras la almirante se dirigía a la puerta, la cerraba con un clic decisivo y luego metía la mano en el bolsillo de su uniforme. Sacó un dispositivo pequeño y elegante, no más grande que una memoria USB, y lo activó con una presión silenciosa. Un zumbido tenue, casi imperceptible, llenó el aire, un scramble silencioso de cualquier equipo de grabación en la habitación. Lo que fuera que estaba a punto de pasar entre estas dos mujeres, iba fuera de los libros. Oficialmente, no existiría. Cuando estuvieron solas, verdaderamente solas, por primera vez en 5 años, la compostura cuidadosa que Raleigh había mantenido por 3 días, a través de innumerables interrogatorios, a través del peso insoportable de su secreto, se hizo añicos como vidrio. La represa finalmente se rompió. Lágrimas, calientes e incontrolables, corrían por su rostro, mezclándose con el residuo de suciedad y agotamiento. 5 años de trauma suprimido, de duelo solitario, de la carga aplastante de una mentira, volvieron inundando con una fuerza visceral que la dejó jadeando por aire. Su cuerpo se convulsionó con sollozos silenciosos, crudos y guturales, el sonido atrapado dentro de las paredes de la pequeña habitación estéril. Me dijeron que estabas muerta, almirante, ahogó Raleigh, su voz apenas un susurro, gruesa con angustia e incredulidad. Toda la unidad, dijeron que todos eran Kia cuando me sacaron. Ward se sentó frente a ella, observando la agonía cruda y sin filtro que torcía los rasgos de Raleigh. En ese momento, vio no a la mujer rota frente a ella, sino a la guerrera feroz e inquebrantable que se había voluntariado para la misión más peligrosa en la historia de la FGNE. Riley Pantón Vega había sido la mejor de las mejores, una francotiradora que podía poner una bala a través de un ojo de cerradura a 800 yardas, incluso en condiciones adversas. Una lingüista que hablaba 4 dialectos complejos del Medio Oriente con fluidez, navegando matices culturales tan hábilmente como navegaba territorio hostil, y una soldado que nunca había fallado una misión hasta la Operación Nightfall. Tuvimos que dejar que el mundo pensara eso, Raleigh. La voz de Ward era pesada, gruesa con el peso de 5 años de culpa, una confesión tanto como una explicación, incluyéndote a ti. La alternativa era peor. Peor que dejarme creer que todo mi equipo estaba muerto. La voz de Raleigh se quebró, subiendo con furia renovada, incredulidad guerreando con dolor profundo. Peor que darme una identidad falsa y decirme que olvidara todo lo que había sacrificado, todo por lo que luché, todo lo que era. Las preguntas pendían en el aire, agudas y acusatorias, cada una hoja torciéndose en la conciencia de Ward. ¿Tienes idea de lo que es llorar por personas que en realidad están vivas? Llevar esa culpa cada día, cada noche, creyendo que eras la única que salió, que les fallaste, que eras la última en un cementerio de héroes. El aislamiento, la soledad profunda de esa verdad fabricada, había sido su propia forma de tortura. Ward sacó una tableta elegante emitida por el gobierno, su pantalla oscura e inerte. Con dedos practicados, entró una serie compleja de códigos, una secuencia que habría disparado alarmas en 3 agencias gubernamentales diferentes.
notificándolas instantáneamente de un intento de acceso no autorizado a los niveles más altos de datos clasificados. La pantalla cobró vida, mostrando archivos clasificados que oficialmente no existían, registros meticulosamente borrados de cada base de datos, cada ledger público. Este era el verdadero costo de su decisión, expuesto. Tu equipo no está muerto, Riley, dijo Ward, su voz más suave ahora, teñida con una esperanza frágil que no había osado articular en años. Todos están vivos. Riley miró la pantalla en silencio atónito e incrédulo, sus lágrimas momentáneamente olvidadas. Sus ojos, abiertos con una mezcla de esperanza y terror, escanearon ávidamente las imágenes que materializaron ante ella. Había fotos, recientes, instantáneas digitales de vidas que pensaba habían terminado en el desierto. Estaba Rodríguez, su presencia estable y calmada, ahora trabajando como enfermera en un hospital bullicioso en Seattle, su rostro suavizado por la vida civil, pero sus ojos aún sosteniendo una profundidad familiar. Estaba Chun, la experta marcial quieta, enseñando clases de autodefensa en un estudio iluminado por el sol en Denver, sus movimientos precisos incluso en la imagen estática. Y Williams, la bromista irreverente del grupo, dirigiendo una pequeña y acogedora librería en un pueblo encantador en Maine, rodeada de estanterías altas de literatura, todas vivas, todas fantasmas como ella, viviendo bajo nombres asumidos, bajo falsas pretensiones. ¿Por qué?, susurró Riley, la palabra apenas audible, una pregunta frágil nacida de confusión abrumadora y dolor profundo. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué hacernos creer que estábamos solas? Ward cerró la tableta, la pantalla volviendo a la oscuridad, reflejando la mirada perseguida en sus propios ojos. Se reclinó en su silla, el peso de la verdad presionándola. Porque la operación Nightfall no era solo una misión, Riley. Era una prueba, un concepto de prueba para un nuevo tipo de guerra, 12 mujeres operando en cobertura profunda, capaces de infiltrar organizaciones terroristas de maneras que operativos masculinos nunca podrían. No eran solo de la FGNE. Eran el futuro de las operaciones especiales. Su voz estaba desprovista de orgullo, en cambio teñida con una resignación cansada, reconociendo el precio terrible de ese futuro. La verdad, cruda y brutal, se derramó en fragmentos, cada revelación más devastadora que la anterior, desgarrando las narrativas cuidadosamente construidas a las que Riley se había aferrado. La Unidad 77, se reveló, había sido el programa más clasificado del Pentágono, una operación conjunta entre la Guerra Naval Especial y la CIA, envuelta en capas de secreto tan profundas que solo un puñado de individuos siquiera sabía que existía. La misión asiria había sido su primer despliegue mayor, un crisol diseñado para probar sus capacidades únicas para infiltrar una célula terrorista endurecida que planeaba ataques sofisticados y devastadores en suelo estadounidense. La inteligencia era sólida, continuó Ward, su voz deslizándose en el tono desapegado y clínico de un oficial de informes, un mecanismo de coping para el horror que estaba relatando. Teníamos una fuente dentro de la organización, alguien que nos había estado alimentando información meticulosamente detallada por meses. El plan era simple: entrar, identificar el liderazgo, eliminar la amenaza, salir, limpio y quirúrgico, una operación negra de libro. Pero era una trampa, dijo Riley, su voz hueca, las palabras un eco amargo del pasado, lleno del trauma de esa noche. La trampa más grande en la historia de la guerra moderna. Nuestra fuente no solo estaba comprometida. Era un agente doble desde el principio. Toda la célula terrorista era una fachada diseñada específicamente para atraer fuerzas de operaciones especiales estadounidenses. Sabían que veníamos antes de que siquiera saliéramos de la base. Cada pieza de inteligencia, cada mapa, cada vulnerabilidad percibida era una mentira meticulosamente elaborada para atraernos. Riley cerró los ojos, los recuerdos vívidos de esa noche, la noche en que todo salió catastróficamente mal, inundando sus sentidos. El equipo se había insertado vía submarino, nadando 2 millas hasta la costa en la oscuridad de la noche, sus movimientos silenciosos, precisos, perfectamente ejecutados. El complejo había estado exactamente donde la inteligencia decía que estaría, anidado en el paisaje desolado sirio. Los guardias estaban posicionados exactamente como se había informado, sus patrullas predecibles, sus rutinas aparentemente explotables.
Se había sentido demasiado fácil, casi inquietante en su simplicidad. Pero habían sido entrenadas para confiar en su inteligencia, para seguir el plan, para ejecutar sin cuestionar. El peso de esa confianza, ahora revelada como una traición profunda, presionaba sobre ella. Caminamos directamente hacia ello, dijo Raleigh, su voz teñida de autorrecriminación, la vergüenza cruda de una guerrera atrapada desprevenida. 12 de las mejores de la armada, y caminamos directamente hacia ello como amateurs, como corderos al matadero. Caminaste hacia la emboscada más sofisticada en la historia militar, corrigió Ward, su voz firme, resuelta, absolviendo a Raleigh de la autoculpa. El enemigo lo había planeado por más de un año, Raleigh, más de un año. Estudiaron tácticas estadounidenses, aprendieron nuestros procedimientos, anticiparon cada contramedida posible. La emboscada no solo fue bien ejecutada. Fue perfecta, una obra maestra de engaño estratégico, diseñada para neutralizar y capturar, no solo matar. La emboscada había sido una sinfonía de caos y precisión. La primera explosión había destruido sus comunicaciones, un rugido ensordecedor que instantáneamente las cortó de la extracción, cortando su línea de vida al mundo exterior. La segunda explosión, más grande, había colapsado una porción significativa del edificio, separando al equipo, esparciéndolas como polvo. Para cuando Raleigh, desorientada y golpeada, se dio cuenta completamente de lo que estaba pasando, la mitad de su unidad ya estaba capturada, reunida en la oscuridad, su entrenamiento rendered inútil por la fuerza pura y abrumadora y la planificación engañosa del enemigo. Vi cómo se llevaban a Rodríguez, dijo Raleigh, su voz apenas audible, una confesión cruda y dolorosa. Estaba a 20 pies de mí, y no pude hacer nada, nada. La tenían atada con bridas y encapuchada antes de que siquiera pudiera levantar mi arma. Fue tan rápido, tan preciso. La impotencia abrasadora de ese momento, había perseguido cada hora de vigilia. El enemigo quería prisioneras, explicó Ward, su voz endureciéndose, delineando la lógica escalofriante detrás de la emboscada. No solo querían eliminarlas. Querían estudiarlas, Raleigh, aprender cómo se entrenaban operativas femeninas estadounidenses. Representaban algo que nunca habían encontrado antes en tal capacidad de élite, mujeres que podían luchar como hombres, que podían infiltrar sus organizaciones donde los hombres no podían, que podían volver sus propias suposiciones culturales profundamente arraigadas en contra de ellos. Eran una nueva amenaza, y querían diseccionarla, entender su esencia misma. Riley había sido la última capturada, resistiendo por 6 horas agotadoras en las ruinas del complejo, una resistencia de una sola mujer contra probabilidades abrumadoras, un testamento de su tenacidad. Había matado a 11 combatientes enemigos, luchando con uñas y dientes, antes de que finalmente la derribaran con un dardo tranquilizante, una medida cobarde pero efectiva. Y aún entonces, incluso después de ser sometida, había casi escapado 2 veces durante el transporte, un testamento de su voluntad inquebrantable y ingenio. 4 meses, dijo Raleigh, el número una piedra pesada en el aire, cargada con sufrimiento incalculable. 4 meses de infierno, almirante, y nos dejaste allí. Sabías dónde estábamos. Sabías qué estaba pasando, y simplemente nos dejaste. Su voz estaba teñida con una amargura profunda y corrosiva. Intentamos todo, dijo Ward, y por primera vez, su voz se quebró, traicionando el inmenso peaje emocional que los últimos 5 años habían tomado en ella. No era solo culpa, era un sorrow profundo, del alma. Cada plan de extracción, cada canal diplomático, cada negociación por la puerta trasera, agotamos cada opción. Pero el enemigo no estaba interesado en intercambios de prisioneros o demandas de rescate. Querían quebrarlas. Querían probar que las mujeres estadounidenses no eran tan duras como los hombres estadounidenses, que su entrenamiento era defectuoso, que su espíritu podía ser aplastado. Querían hacer un ejemplo, una declaración. La tortura, explicó Ward, había sido sistemática, meticulosamente diseñada no solo para extraer información, sino para destruir completamente su sentido de identidad, para despojar su humanidad, para romper sus espíritus.
El enemigo había estudiado la guerra psicológica con una precisión escalofriante, había sabido exactamente cómo atacar las mentes de soldados élite para explotar cada vulnerabilidad. Habían usado todo, desde el tormento físico de ahogamiento simulado y descargas eléctricas hasta la manipulación psicológica insidiosa de privación de sueño, privación sensorial y la amenaza constante de asalto sexual. Era una campaña calculada de deshumanización. Nos hicieron mirar, dijo Raleigh, su voz distante, perseguida, ojos desenfocados, mirando horrores que solo ella podía ver. Cada vez que una de nosotras se quebraba, nos hacían mirar a las demás. Querían que viéramos la debilidad de las otras, que perdiéramos fe en nuestro entrenamiento, en nuestro país, en nosotras mismas. Querían que nos volviéramos unas contra otras, que nos desintegráramos desde dentro. El recuerdo era una herida fresca, festering, infectando su ser mismo. Pero no se quebraron, Raleigh, dijo Ward en voz baja, su voz llena de un respeto profundo, casi reverente. Ninguna de ustedes se quebró completamente, incluso cuando ellos pensaban que las tenían. Incluso cuando creían que habían destrozado sus espíritus, estaban planeando su escape. Estaban luchando de maneras que no podían comprender. El escape de Raleigh había sido el material de leyendas dentro de la comunidad de operaciones negras, aunque la leyenda nunca se contaría en público. Había pasado semanas, pacientemente, meticulosamente, aflojando un pedazo de concreto en la pared de su celda, trabajando en él por minutos a la vez, a menudo con herramientas improvisadas, cuando los guardias no miraban, cuando tenía un resquicio de oportunidad. Cuando la oportunidad finalmente llegó, una ventana fugaz de distracción, había usado el concreto roto, ahora un arma afilada, para matar a 3 guardias rápidamente y brutalmente antes de luchar para salir del complejo, sangrando e herida, pero libre. 47 millas, dijo Raleigh, su voz ahora una recitación plana, casi robótica de hechos. 47 millas a través de territorio hostil con un hombro dislocado y sangrado interno. Caminé por 3 días, escondiéndome durante el día, siguiendo la estrella del norte como algún tipo de peregrina medieval, impulsada solo por la voluntad cruda y desesperada de sobrevivir. Tú te salvaste a ti misma, Raleigh, dijo Ward, su voz gruesa con emoción. Y al hacerlo, salvaste el programa. ¿Qué quieres decir? El ceño de Raleigh se frunció, confusión eclipsando brevemente el dolor. Ward activó la tableta de nuevo, mostrando informes clasificados del aftermath inmediato del escape de Raleigh. Tu ruta de escape, Raleigh, la que navegaste painstakingly, llevó a nuestras fuerzas directamente al complejo. Dentro de 72 horas de tu escape, pudimos lanzar una extracción de precisión, sacando al resto de tu equipo. Estaban vivas, aunque apenas. Pero más importante, pudimos capturar toda la red terrorista, incluyendo al agente doble que las había tendido, que pensaba que era tan listo. Tu coraje, tu pura determinación para sobrevivir, convirtió una derrota catastrófica en una victoria decisiva. Raleigh miró la pantalla, viendo fotos de sus compañeras, golpeadas y rotas, pero innegablemente vivas, siendo cargadas en helicópteros médicos. La imagen era un contrapunto abrasador a los 5 años de duelo solitario que había cargado. Estaban vivas, todas ellas. Realmente están vivas, susurró Raleigh, la verdad hundiéndose lentamente, una esperanza frágil y agonizante tomando raíz. Todas ellas, físicamente, de todos modos. Su voz se apagó, una nueva comprensión amaneciendo psicológicamente. Ward se encogió de hombros, un gesto cansado, casi derrotado. Por eso tuvimos que borrarlas a todas. La misión era demasiado clasificada para reconocer la existencia de la Unidad 77. Las capacidades que demostraron, las implicaciones estratégicas puras, se consideró demasiado sensible para conocimiento público. Pero el trauma que soportaron, la severidad de su cautiverio, era demasiado profundo para ignorar. Les dimos a todas nuevas identidades, nuevas vidas, una oportunidad de sanar sin la carga de llevar secretos de Estado, sin la amenaza constante de ser objetivo, sin el escrutinio implacable de un público que no entendería. Pero no estábamos sanando, almirante, dijo Raleigh, su voz subiendo de nuevo, una acusación amarga. Estábamos muriendo por dentro, creyendo que estábamos solas, creyendo que habíamos fallado,
creyendo que todos con quienes luchamos estaban muertos. No nos diste una oportunidad de sanar. Nos condenaste a un infierno viviente, cada una aislada en su propio tormento privado, reviviendo las pesadillas solas. Lo sé, dijo Ward, y el peso inmenso de 5 años de culpa era evidente en cada sílaba de su voz, una confesión de profundo arrepentimiento. Sus ojos, usualmente agudos y calculadores, ahora estaban llenos de un sorrow profundo y doloroso. Tomé la decisión equivocada. Pensé que las estaba protegiendo el programa, protegiendo la seguridad nacional. Realmente creí que era la única manera de minimizar el fallout, de prevenir una crisis global. En cambio, solo estaba protegiendo mi propia carrera, mi propia reputación, mi propio juicio defectuoso. La admisión era cruda, despojada de todo pretexto. Era la verdad más dura que jamás había pronunciado. Raleigh estudió el rostro del almirante, viendo el peaje profundo que el encubrimiento había tomado. Ward parecía mayor que sus años, desgastada por el peso aplastante de secretos y el conocimiento agonizante de que sus decisiones habían destruido las vidas de 12 mujeres extraordinarias que habían confiado en ella con todo. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas, su postura parecía cargar una carga invisible. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Raleigh, su voz quieta, incierta, llena de una esperanza frágil que no había osado sentir en media década. Ward estuvo quieta por un momento largo, considerando opciones que todas parecían llevar a la misma conclusión inevitable. Su mente, aguda y estratégica, incluso en este momento de vulnerabilidad cruda, ya estaba mapeando el camino adelante, el proceso complejo de deshacer 5 años de engaño. Ahora, dijo, su voz recuperando un destello de su antigua autoridad, pero suavizada por humildad, ahora arreglamos esto, todo. Ahora arreglamos esto. Todo. La voz del almirante Celeste Ward, aunque aún teñida con el peso inmenso de su confesión, había recuperado un destello de su antigua autoridad decisiva. Sus ojos, aún perseguidos por las verdades que Raleigh había expuesto, ahora sostenían una determinación renovada y sombría. El camino adelante, complejo y fraude con peligro, comenzó a formarse en su mente. Esto ya no era sobre control de daños. Era sobre restitución, sobre rectificar un error profundo e imperdonable. Voy a reunir a tu equipo, Raleigh, a cada una de ellas. Vamos a devolverles sus identidades reales, restaurar sus registros de servicio y asegurarnos de que obtengan el reconocimiento que merecen, no solo por su valentía, sino por los sacrificios extraordinarios que hicieron, las batallas silenciosas que lucharon y el infierno que soportaron. Sus palabras eran una promesa solemne, un voto para deshacer los años de borrado calculado. Y el programa, la Unidad 77, está siendo reactivado. Pero esta vez será diferente. Esta vez habrá supervisión adecuada, sistemas de apoyo reales y rendición de cuentas genuina. El Pentágono, explicó Ward, finalmente había comenzado a darse cuenta de que el futuro de las operaciones especiales no era solo sobre armas más grandes y mejor tecnología, sobre fuerza bruta y superioridad tecnológica. Era sobre algo mucho más profundo, mucho más intangible. Era sobre soldados que podían pensar diferente, que podían ver oportunidades que otros perdían, que poseían una mezcla única de destreza en combate, agilidad intelectual y resiliencia psicológica. Era sobre guerreros capaces de navegar las áreas grises del conflicto moderno, de operar donde fuerzas convencionales no podían. La Unidad 77, defectuosa en su inception y desastrosa en su ejecución inicial, aún era, fundamentalmente, ese futuro. Riley sintió algo removerse dentro de ella que no había experimentado en 5 años largos y agonizantes, esperanza. Era una sensación frágil e unfamiliar, como una chispa diminuta en una habitación largamente oscurecida. Pero era real. La perspectiva de ver a sus hermanas de nuevo, de reclamar la vida e identidad que pensaba enterrada para siempre, la llenó de un calor surging que momentáneamente eclipsó el dolor. ¿Y las personas responsables de la emboscada?, preguntó Raleigh, su voz quieta, pero con un acero subyacente que prometía no perdón, no misericordia. Justicia, una palabra que había sentido hueca por tanto tiempo, ahora tenía una urgencia tangible y ardiente.
La almirante Ward sonrió, y era la sonrisa fría e inquebrantable de alguien que había pasado décadas navegando las corrientes traicioneras de la comunidad de inteligencia. Era la sonrisa de un predador, calculadora y paciente. Digamos solo que la justicia tiene una memoria larga, Raleigh, y un alcance aún más largo. El individuo responsable de comprometer la Unidad 77, el agente doble, fue aprehendido poco después de tu escape. Proporcionó inteligencia invaluable, un intento desesperado de salvar su propia piel que llevó al desmantelamiento de toda la red terrorista. Actualmente reside en una instalación que no existe en ningún mapa y no verá la luz del día de nuevo. En cuanto a aquellos más arriba que ignoraron las advertencias, que priorizaron la conveniencia política sobre las vidas de sus activos, sus carreras ya terminaron. Sus reputaciones en la comunidad de inteligencia están en harapos. Algunos ya se han jubilado temprano bajo una nube de sospecha no dicha. Otros enfrentan indagaciones internas que asegurarán que nunca vuelvan a tener poder. El silencio alrededor de su salida será su juicio eterno. Dentro de horas, todos los cargos contra Raleigh Vega fueron oficialmente retirados. El informe oficial, meticulosamente elaborado por el equipo de Ward, afirmaba simplemente que el caso había sido desestimado por falta de evidencia y reclamos no verificados. Era una mentira, una ficción burocrática diseñada para mantener el velo de secreto. Pero el detective Julian Cross sabía mejor. Había visto la mirada en los ojos del almirante Ward, había oído suficiente de su conversación final y ahogada a través de las paredes amortiguadas para entender que había tropezado con algo mucho, mucho más grande que mera usurpación de valor. Sabía que ahora era un guardián de secretos, un observador quieto de un mundo que operaba más allá del alcance de su placa y leyes. Su carrera, para siempre cambiada por este encuentro, ahora cargaría el peso invisible de conocimiento clasificado. Esa misma noche, en la quietud solitaria de los registros oficiales, Raleigh Vega oficialmente murió en un accidente de auto escenificado en la Ruta 15. El papeleo fue meticulosamente procesado, un nuevo certificado de defunción emitido, una historia falsa tejida. La mujer que salió de esa estación de policía, guiada por la autoridad silenciosa de Ward, tenía un nuevo nombre, una nueva vida, una pizarra limpia. Y finalmente, después de años de oscuridad inmerecida, el reconocimiento implícito e innegable de que había ganado el derecho de llamarse a sí misma de la FGNE. El título, el honor, no era robado, era suyo, ganado con esfuerzo y profundamente arraigado en su ser mismo. Pero más importante, tenía algo que había perdido 5 años agonizantes atrás en una prisión siria, algo que trascendía rango, identidad o reconocimiento oficial. Tenía a su equipo de vuelta. El conocimiento de que estaban vivas, que su duelo había sido por fantasmas, era una herida nueva y cruda, pero una teñida con un sentido exhilarante y profundo de reunión. La reunión misma sucedería en una instalación segura fuera de Washington, D.C., un lugar envuelto en medidas de seguridad avanzadas y conocido solo por unos pocos electos. Era allí donde 12 mujeres extraordinarias, cada una cargando sus propias cicatrices invisibles de la operación Nightfall y los subsiguientes años de tormento solitario, se verían por primera vez desde la noche en que su mundo había terminado. Llegarían una por una, sus rostros grabados con una mezcla de aprensión y una esperanza naciente y frágil. Los momentos iniciales estarían llenos de incredulidad, luego un reconocimiento vacilante, seguido por una ola taídel de emoción abrumadora. Llorarían, derramando años de lágrimas acumuladas, lágrimas por el tiempo perdido, por el horror compartido, por la mera injusticia de su aislamiento prolongado. Rabiarían, sus voces resonando con la furia suprimida de traición, de ser borradas, de ser forzadas a vivir una mentira. Duelarían por los años que habían perdido, por las familias de las que habían sido forzadas a distanciarse, por la inocencia que había sido robada. Pero crucialmente, abrumadoramente, lo harían juntas, como una unidad, como hermanas que habían pasado por el infierno y sobrevivido, no solas, sino unidas en su resiliencia, su fuerza y su verdad compartida y desgarradora. Los lazos forjados en el crisol del combate, probados por traición inimaginable y aislamiento, ahora serían reforjados en los fuegos de la reunión. Y en algún lugar en los pasillos laberínticos del Pentágono, la almirante Celeste Ward comenzaría el proceso largo y arduo de reconstruir la Unidad 77.
Esta vez, sin embargo, sería diferente. Esta vez, aseguraría que la política y el secreto nunca más destruyeran las vidas de las guerreras que confiaban en ella con todo. Lucharía por ellas, abogaría por ellas y las protegería, no solo de amenazas externas, sino del sistema mismo que una vez las había traicionado. Los errores del pasado servirían como un recordatorio sombrío y siempre presente. Las sombras de la operación Nightfall siempre lingering, pero de esas sombras, algo nuevo, algo más fuerte, emergería. Los fantasmas no solo estaban volviendo a casa. Estaban volviendo a la vida, listos para reclamar sus identidades, su propósito y su lugar en un mundo que había intentado tan desesperadamente olvidarlas. Su silencio ahora sería roto, reemplazado por la fuerza quieta de su experiencia colectiva, una fuerza para el bien como ninguna que el mundo hubiera visto jamás. La leyenda de la Unidad 77, una vez enterrada, estaba a punto de ser reescrita, no en registros oficiales, sino en el lazo inquebrantable de sus miembros sobrevivientes. Estaban listas. El mundo simplemente no lo sabía aún. La historia de Raleigh Dega y las guerreras silenciosas de la Unidad 77 nos recuerda que el coraje no siempre se celebra abiertamente y algunos de los mayores sacrificios permanecen ocultos de la historia. Su lucha por el reconocimiento, su viaje para sanar y reunirse, es un testamento poderoso del espíritu inquebrantable de aquellos que sirven. Esperamos que hayan encontrado esta inmersión profunda en ese tatuaje real, tanto convincente como provocadora de pensamiento. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre el increíble viaje de Raleigh? Compartan sus insights y comentarios abajo. Su feedback nos ayuda a traer más narrativas convincentes a la luz. Si apreciaron esta historia, por favor den like a este video y suscríbanse para más contenido que explora las verdades no dichas y los lazos perdurables forjados en el servicio. Y asegúrense de revisar nuestros otros videos que aparecen en su pantalla ahora. Gracias por ver.